Qué bueno. Shabbat Shalom para todos. Esperamos que cada uno hayamos tenido un buen descanso en la noche del Shabbat. Igual una segunda buena, rica y deliciosa comida en honor del Shabbat en esta mañana. Como también esperamos que todos hayamos tenido una libre comunicación o una libre conexión con el Eterno, con Hashem nuestro Elohim, en el rezo de esta mañana, en el rezo de Shaharit. Así que ya en esta atmósfera sagrada de Kedushá y de Shalom, a continuar desarrollando y a estudiar todos Tetzaveh, la parashá número 20. Bien, hoy es día 12 de febrero del año 2022. En el Luach Shana Ivri, en el calendario hebreo, hoy es día 11 del mes número 12, Adar Aleph, del año 5782 de la creación del mundo. Estamos en el segundo Sefer Torah, en el libro de Éxodo, el segundo rollo de la Torah, en el capítulo 27, versículos 20 y 21. Bueno, quiero que agreguemos todavía una enseñanza más a lo que ya vimos en la primera sesión. Antes de continuar, de hecho, donde nos hemos quedado, no podemos dejar de decirle a todos Shabbat Shalom. Y que la Shejina nos arrolle, nos envuelva y nos energice dentro de su campo energético, dentro de su campo de energías sagradas. Que así sea. Bien, la primera área de enseñanza de esta parashá, como bien lo sabemos, y lo estuvimos viendo en la sesión primera, tiene que ver con el aceite o con la mitzvah de traer el aceite de las olivas machacadas, cuyo propósito es que la menorá, la vela, el candelabro de oro pueda tener sus lamparillas permanentemente encendidas, elevándose o ardiendo. Encendidas. Antes de abrir el capítulo 28, para hablar acerca de las vestiduras del Cohen Gadol o el sumo sacerdote, veamos todavía un poco más acerca de las enseñanzas internas con relación al aceite puro de olivas machacadas. Agreguemos otra de las tantas enseñanzas que tenemos sobre estas áreas específicas de nuestra Sagrada Torá. Hay una pregunta que dice en nuestros escritos: ¿por qué Hashem seleccionó aceite de oliva para el encendido antes que cualquier otro tipo de aceite? ¿Por qué no habló de otro tipo de aceite? Aceite de, 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 aceite de. ¿Por qué específicamente el Creador del mundo, bendito sea Él, estableció que el
aceite para encender la menorá debe de ser exactamente de oliva. De seguro, y bueno, variadas razones hay. Una de ellas la vimos anoche. El aceite de olivas es un conector con Binah, según la Cábala. El aceite de olivas es un conector con Atzilut, los mundos superiores. De acá que la pregunta dice, ¿por qué Hashem seleccionó el aceite de oliva para el encendido antes que cualquier otro tipo de aceite? Y aquí vienen las respuestas. La congregación de Israel es comparada a una oliva, a una aceituna. Como el profeta Yirmiyahu, profeta Jeremías, capítulo 11 y su versículo 15, lo declara. Ahí dice, una oliva fresca, una fruta de bella forma, Hashem ciertamente os nombró. Entonces los hijos de Israel somos la oliva, somos la aceituna de acuerdo a nuestros Neviim. Una oliva fresca, una fruta de bella forma, Hashem ciertamente os nombró a los hijos de Israel. Y viene otra pregunta. ¿En qué manera es el pueblo de Israel o el pueblo judío similar a una oliva? Y varias respuestas. Al igual que el aceite de oliva es el más fino de todos los aceites, así es la congregación de Israel, la más santa de las naciones. Al igual que el aceite de oliva es el más fino de todos los aceites, así la congregación de Israel es la más santa de las naciones. Otra, la oliva produce un precioso líquido solo después de haber sido procesada por medio de aporreado y prensado. Similarmente, como resultado de haber sido desterrado de un lugar a otro por los gentiles, habiendo sido aporreados, atados y torturados, los hijos de Israel purifican sus corazones y retornan a Hashem. La esencia más íntima del judío es pura. Oiga esto. Y esto es muy importante, de peso y medular, que lo captemos perfectamente. La esencia misma del pueblo de Israel, del pueblo judío, es pura. Así somos los hijos de Israel. Eso es lo que dice. Es solo su Yetzer Hará. Es solo nuestro instinto malo el que le impide servir a Hashem. No obstante, la esencia más íntima de los hijos de Israel es una esencia pura. Es solo su Yetzer Hará, el instinto malo, el que le impide servir a Hashem. Una vez que la cáscara exterior es removida por la prensa externa, o sea, de la oliva, su verdadera naturaleza de Kedushá o de santidad se afirma en ella misma. Otra. Todos los líquidos, si son mezclados, combinan en una única mezcla. Se fusionan. El aceite es una excepción. No se entremezcla, sino permanece separado.
Así la congregación de Israel es la única nación en la historia, la cual no fue devorada entre las naciones, sino ha mantenido y mantendrá por siempre su identidad distintiva. Otra. Bueno, dice, en la mezcolanza de varios líquidos, el aceite flota a lo más alto. Así cuando el pueblo judío cumple la voluntad de Hashem, ellos se elevan por sobre las naciones. Lo mismo que el aceite sirve para iluminar al mundo, así ciertamente la sabiduría que radiaba a través del Bet HaMikdash, del templo sagrado de Jerusalén, iluminaba el mundo entero. El texto lineal de la parashá nos dice, abrimos en el capítulo 27, versículo 20, Sefer Shemot, libro de Éxodo, que son los dos versículos con los que comienza nuestra parashá de hoy. Leo en hebreo, dice, Beata tetzave et bnei Israel, ויקחו אליך שמן זית זך, כתיד למאור להעלות נר תמיד. Y tú ordenarás a los hijos de Israel, le dice el Eterno a Moshe, que traigan a ti aceite de oliva puro, machacado para iluminación a fin de encender las candelas continuamente. Versículo 21. Beugel moed, michutz la parochet asher al haedut, yaroch oto Aaron ubanav, me'erev ad boker, lifnei Hashem, hukat olam ledorotam, me'et bnei Israel. En español dice, en la tienda de la reunión, fuera del velo que está enfrente del testimonio, las encenderá Aarón y sus hijos, y desde la noche para que dure hasta la mañana, delante del Eterno. Estatuto eterno o estatuto perpetuo para sus generaciones de parte de los hijos de Israel. Bien, así cerramos el capítulo 27. En el siguiente, el 28, tenemos la mitzvah o la ordenanza acerca de la confección, la hechura, la elaboración o la manufacturación de las vestiduras para Aarón, el Cohen Gadol, y la vestidura para sus 4 hijos, los Kohanim. Estos vestidos, específicamente los del Cohen Gadol o del sumo sacerdote, por supuesto que viéndolo desde un sentido puramente lineal, ciertamente son para distinguirlo, para honrarlo, para hermosearlo o engalanarlo por su posición espiritual, por ser él la máxima autoridad espiritual dentro de Am Israel. Por lo tanto, Aarón debe ser distinguido. Dije hermoseado, engalanado, y reitero, por su posición
como la máxima autoridad espiritual dentro de Am Israel, como el Cohen Gadol, que oficia su abodá ante el Creador del mundo, ante el Supremo. De manera que el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote en este caso, no por cuenta propia, sino porque es la mitzvah del Eterno, Aarón debe ser vestido con esplendor, con gallardía, con elegancia. Y es que Él es el representante espiritual de los cielos en la tierra. No estamos hablando de una posición baja, poca, mínima. Hablamos de que Él es el representante de los cielos en la tierra. Y de su abodá depende el bienestar de Am Israel y del mundo entero. Adicionalmente al cargo que ostenta el Cohen Gadol, él es el mediador entre los cielos y la tierra. Es el mediador entre el pueblo y los cielos. Así que, y en definitiva, el Cohen Gadol debe ser distinguido en toda la nación con vestiduras que en este caso son ordenadas por Hakadosh Baruj Hu a Moshe, hoy que está en el campamento de la Shekinah, en el campamento de la luz divina, en la dimensión espiritual establecida sobre la cima del Har Sinai. Tengamos claro que Moshe en este momento está con los 40 días y 40 noches en el campamento de la Shekinah. Ahora, adicionalmente a que Aarón debe ser distinguido con estos ropajes, estos vestidos, hablamos de las 8 prendas, son vestimentas místicas, son vestiduras esotéricas. Ese traje elegante, fuera de serie del Cohen Gadol, son vestimentas sagradas, espirituales y, reitero, místicas. Son vestiduras esotéricas. Definamos sobre lo que es el esoterismo desde el punto de vista de nuestra Sagrada Torá. Desde el punto de vista de nuestras enseñanzas dentro de la fe judía. En la sesión anterior decíamos que en el mundo que no estudia Torá, siempre que se oye la palabra místico o misticismo o esotérico o esoterismo, esas palabras siempre son relacionadas con el mundo de la oscuridad espiritual, el mundo de la Sitra Achra, el mundo negativo. Sin embargo, nosotros los que estudiamos la parte interna de la Torá, utilizamos mucho estas terminologías, este vocabulario, estos términos. Mencionamos mucho la palabra místico, misticismo,
esotérico, esoterismo, pero no estamos hablando de esa parte del mundo de la oscuridad espiritual, sino que nos estamos refiriendo al mundo de la luz divina del Creador del mundo. De ahí que por esotérico o esoterismo entendamos, oiga esto, es algo que está oculto a la mente natural, escondido de nuestros sentidos físicos. Cuando hablamos de misticismo o esoterismo, hablamos de áreas difíciles de entender con la lógica o la razón natural, racional, humana. Que en nuestro caso pertenece, como ya lo dije, al mundo de la luz divina de Hakadosh Baruj Hu. Cuando los que estudiamos la Torah hablamos de místico o misticismo esotérico o esoterismo dentro de la Torah, nos referimos a los misterios o a los secretos o a las verdades escondidas a nuestros sentidos físicos o escondidos de nuestra comprensión natural. Así que reitero, por esotérico, entendamos que es algo que está oculto a la mente natural, escondido de nuestros sentidos físicos, difícil de entender con la lógica o con la razón, que pertenece al mundo espiritual del Creador del mundo. Nos referimos a misterios, a secretos y verdades escondidas de nuestros sentidos físicos o de nuestra comprensión natural. De hecho, esto a nadie debe de parecernos raro. Todo lector de la Biblia, de cualquier religión, no importa la religión que profese alguien, si toma una Biblia en cualquier traducción, encuentra que en Devarim 29:29, en el libro de Deuteronomio capítulo 29 y su versículo 29, ahí está escrito literalmente y dice: las cosas secretas, las cosas ocultas pertenecen al Eterno, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, etc. Las cosas ocultas, las cosas escondidas, las cosas secretas pertenecen al Eterno. ¿Qué palabra utilizamos ahí? Las cosas místicas, las cosas esotéricas del Creador pertenecen al Eterno, más las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta Torah. De hecho, en ese pasaje que acabo de citar, Devarim o Deuteronomio 29:29, la palabra para las cosas secretas u ocultas
La palabra hebrea y su raíz es la samej tab-resh. La samej, la tab y la resh. Es la misma palabra o más bien dicho, es la misma raíz que encontramos en el Salmo 91. Beseter Elión, Bel Shaddai Itlonan. Beseter Elión, Betzel Shaddai Itlonan. Dice en español, el que habita, y dice, en lo oculto, en lo escondido del Altísimo, morará bajo la sombra del Shaddai. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese código? Que todos aquellos que moran, que habitan, que se refugian, que estudian Beseter Elión, los misterios escondidos, las verdades ocultas, la parte interna de la Torah, la parte mística o esotérica de la Torah, Hashem, por supuesto que ama a todos, independientemente del nivel espiritual de cada quien. Sin embargo, los que habitan bajo el abrigo de las enseñanzas de la parte interna de la Torah son los VIP del Eterno, o los VIPs del Eterno. Son, como veíamos en la Parashat Teruma, ellos son el oro. El oro. Así que aquellos que estudian la parte interna de la Torah, oiga, si nuestras enseñanzas nos dicen que son amados arriba y son amados abajo. El Eterno hará que no les falte ningún bien a los que moran bajo la sombra del Omnipotente, dice en lo lineal. Pero en lo ya propiamente interno son a los que estudian las cosas ocultas, escondidas, los misterios o las verdades esotéricas internas de la Sagrada Torah. Estos son el oro, estos son los VIPs del Creador del mundo. Amados arriba y amados abajo. Cuando decimos entonces que las vestiduras de Aarón son espirituales, vestiduras espirituales, místicas o esotéricas, es porque por un lado sabemos que el Cohen Gadol y su traje son un reflejo del Cohen Gadol que oficia en los mundos espirituales. Y eso lo sabemos muy bien. Todo el tabernáculo en el desierto, el Cohen Gadol y sus vestiduras son un reflejo o una sombra del Cohen Gadol que oficia en los mundos espirituales.
todo el tabernáculo terrenal es una sombra del tabernáculo del cielo. Por lo tanto, las vestimentas de Aarón, aunque ciertamente son vestiduras físicas, pero al mismo tiempo son vestiduras espirituales, místicas, sagradas. Cada una de ellas, o sea, de las prendas de la vestidura del Cohen Gadol, cada una de ellas contiene una energía espiritual. Es que estamos hablando de vestiduras que trascienden más allá de lo físico. Cada una de las partes de los vestidos de Aarón contiene una energía espiritual. Y oiga esto, una energía que se activa en él y le dice la condición espiritual del alma, ya sea de individuos particulares o de todo el colectivo de la nación. Eso es sobrenatural. Eso va más allá de nuestra comprensión racional. Eso no tiene explicación lógica. Que la vestidura del Cohen Gadol posee una energía y que esa energía se activa en él y le dice la condición del alma de individuos o la condición espiritual de todo el pueblo, de todo Am Israel. No tiene sentido eso a la mente natural. De hecho, todo esto escapa de la comprensión de nuestra mente puramente terrenal. Pero efectivamente, alguien se para frente al Cohen Gadol. Las diferentes áreas de su vestimenta, dependiendo el alma del que está enfrente, alguna parte de la vestidura se activa. Y Aarón entiende perfectamente lo que significa eso. Para ilustrarlo mejor, es como el trono de Shlomo HaMelech, el trono del rey Salomón. Nosotros cuando leemos en el Tanaj del trono de Shlomo o Shlomo HaMelech, decimos, wow, qué trono más elegante, qué trono más descomunal, fuera de serie, singular y único. Porque así era el trono de Shlomo. Y solo para que veamos un poco y veamos lo místico que había en ese trono. Veamos lo que dice Divrei Hayamim Bet, segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículos 17 al 19. Leámoslo todos.
Segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 17. Así vamos a entender un poco mejor aún la parte mística de los vestidos sagrados de Aarón. Dice entonces, segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 17. Acá aparece la descripción del trono de Shlomo, o de Shlomo, según usted pronuncie. 9:17. Hizo además el rey un gran trono de marfil. Wow. Y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y a otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Versículo 19. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Y es el Tanaj. Y jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Y jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Eso es lo que nos dice lo lineal, la parte del Pashat acerca del trono de Shlomo. No obstante, el Zohar, en el volumen 3 y en la página 126, habla de las cosas místicas, espirituales o esotéricas que ocurrían ahí en ese trono. Dice Shlomo o Salomón, en todos los casos jurídicos que se planteaban ante él, podía adoptar sus decisiones sin la ayuda de testigos. Porque la Ruach de Hashem, la Shejina, estaba presente en su trono. Y cualquiera que se le acercaba estaba dominado por temor y temblor. Había oculta en el trono una figura invisible. Y cuando alguien expresaba un argumento falso, una mentira, esa figura invisible profería un sonido que Shlomo escuchaba, por lo cual Shlomo sabía inmediatamente que la persona no estaba diciendo la verdad. ¿Y eso qué es? Eso es lo interno, eso es lo espiritual, eso es lo oculto, eso es lo místico de nuestras enseñanzas. Y no estamos hablando de presencias del mundo de la Sitra Ahra, Hasbe Shalom, estamos hablando del mundo de la luz divina. Leo de nuevo, Salomón en todos los casos jurídicos que se planteaban ante él, podía adoptar decisiones o sus decisiones
sin la ayuda de testigos. Porque la presencia divina o la Shekinah estaba presente en su trono. Y cualquiera que se le acercaba estaba dominado por temor y temblor. Había oculta en el trono una figura invisible. Y cuando alguien expresaba un argumento falso, esa figura invisible profería un sonido por el cual Salomón sabía inmediatamente que la persona estaba mintiendo, que no decía la verdad. Esto es también bastante parecido a el caso de Shimshon. Sansón, su nombre hebreo es Shimshon. En la cabellera de Shimshon había algo místico. Y eso todo aquel que lee una Biblia en cualquier versión o traducción lo puede captar bien. En el cabello, en el pelo, en la cabellera de Shimshon estaba el misterio de la energía de su fuerza descomunal. Eso no tiene sentido para nosotros. Pero eso es lo que sabemos de nuestra sagrada Tanaj. ¿Sí? En la cabellera consagrada de Shimshon estaba la energía de su fuerza descomunal. Por lo tanto, era una cabellera intocable. Cuando ésta le fue rapada por Dalila, ¿qué ocurrió? La energía de su fuerza se esfumó de él. Cuando le fue rapada su cabeza, que Dalila lo durmió y le quitó la cabellera, la energía de su fuerza se retiró de él. ¿Y a eso cómo le podemos llamar? Eso es lo místico de nuestras enseñanzas sagradas. Eso es lo esotérico de nuestras enseñanzas sagradas. Algo que escapa de nuestra comprensión lógica, racional, humana. Algo que no está al alcance de la comprensión de nuestros sentidos físicos. Y en el caso de las 8 prendas del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, estamos diciendo que contienen una energía espiritual. Y esta energía, cuando alguien se para frente a Aarón, en una condición espiritual no muy correcta, alguna prenda de su vestidura se activa. Y Aarón lo percibe y entiende perfectamente el mensaje de los cielos. Toda vez que algo sucede en sus vestiduras, porque alguien no en pasos correctos se pone delante de él,
la energía se activa y Aarón sabe perfectamente de qué se trata espiritualmente el asunto. ¿Qué es lo que ocurre entonces en sus vestimentas? Chispas divinas están allí. Las chispas divinas en estos vestidos es a lo que le llamamos algo místico. Algo esotérico, espiritual, sagrado, de la luz divina del Creador del mundo. Ahora, el que en estas vestiduras haya energía o chispas divinas es por y para el bienestar espiritual y para la elevación de almas de los hijos de Israel. Nunca es para avergonzar a nadie. Nunca es para hacer sentir mal a nadie. Sino que es un acto de bondad o de misericordia del Eterno con esa persona o con esas personas. Es para el bienestar espiritual y para la elevación de las almas de los hijos de Israel. Y es ahí donde el Cohen, con la percepción espiritual que él posee, se da cuenta de la condición espiritual de la persona y con amor, como un padre, con mansedumbre, con calma, le hace ver a la persona su error y le llama a hacer teshuvah. Así que las vestiduras del Cohen Gadol van más allá de lo lineal o de lo histórico que leemos en el texto sagrado de la Torá. Leamos un poco. Leamos en español de una vez. Leamos de corrido. Después vamos a ver unas imágenes. Dice Shemot, libro de Éxodo, capítulo 28. Leemos un buen poco. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis Kohanim. A Aarón y a Nadab, Abijú, Elazar e Itamar, hijos de Aarón. Versículo 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan la vestidura de Aarón, para consagrarle, para que sea mi Cohen. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis Kohanim. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa.
Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Versículo 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 9. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Eterno sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Hablamos del cuadro aquí en la pechera. Y lo llenarás de pedrería en 4 piedras de piedras. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Versículo 19. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. 20. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del efod. 28. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario.
por memorial delante del Eterno continuamente. Y pondrán en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, y cuando entre delante del Eterno. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Veamos unas imágenes del Cohen Gadol con sus vestimentas sagradas, vestimentas ordenadas por el Eterno en el Har Sinai a Moshe Rabbeinu. Véala despacio. Y podemos apreciar cómo eran las vestimentas del Cohen Gadol. Veámoslas otra vez. Bien, leamos otro poco más. Dice el 31, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Eterno, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Hashem. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Dice el 38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Eterno. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y harás para los hijos de Aarón, harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis Kohanim. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Veamos de nuevo las imágenes. Las imágenes del Cohen Gadol envuelto en sus vestimentas. Estas vestiduras místicas.
Bien, hoy vamos a ver imágenes solo de las 8 prendas. Hoy no vamos a ver el cuerpo, el Cohen Gadol, sino las 8 prendas nada más, solo para escanearlas con nuestra Neshama. Solo las 8 prendas, veamos. Bien, solo para remachar sobre lo místico de estos vestidos, todo lo que hemos estado hablando. De hecho, no en balde el creador del mundo separó todo un capítulo de la Torá, el 28, para hablarnos específicamente sobre la vestidura del Cohen Gadol. Todo un capítulo abarca ese tema. Así que para que veamos acerca de las chispas divinas o la energía divina que descansa en cada una de estas 8 prendas, y que esa chispa o energía divina es para el bienestar y para la elevación de almas de los hijos de Israel. Escuche esta lectura. Dice, cada una de las vestimentas, o sea, cada una de las 8 prendas, cuando era usada por el Cohen, oiga, cada una expiaba por un pecado particular del pueblo judío. ¿Y a eso cómo se le puede llamar? Eso es lo místico. Eso es lo esotérico, sagrado, espiritual dentro de nuestra enseñanza de la Torá. Cada una de las vestimentas, cuando era usada por el Cohen, expiaba por un pecado particular del pueblo judío. Por ejemplo, la camisa, que en hebreo es el ketonet, dice, expiaba por asesinatos, los cuales no eran punibles por el Beidín a causa de la ausencia de 2 testigos. Si tal asesinato había sido cometido en la congregación de Israel, Hashem hacía responsable al pueblo entero por él. El ketonet o la camisa de la prenda del Cohen expiaba por esta culpa. Fue escogida para este específico pecado, puesto que declara que los hermanos mojaron en el ketonet o en la camisa de Yosef en sangre. La camisa, o sea, de la del Cohen Gadol, también expiaba por la transgresión de usar shatnez, una mezcla de lana y lino prohibidas por la Torá. Acerca de los pantalones que usaba el Cohen Gadol,
Los Mignasaim, dice, expiaban por la inmoralidad. El turbante, el mitznefet o el migbaat, expiaba por arrogancia, el orgullo. Hashem dijo que el tocado que es usado sobre la cabeza del Cohen expíe por el pecado de sostener la cabeza demasiado alta. Orgullo. El cinto, el abnet, era usado sobre el corazón y por consiguiente expiaba por pensamientos impropios del corazón. Era 32 amot largo, equivalente al valor numérico de corazón. Estamos hablando aquí entonces. Corazón, el cual es 32. Lev, Lamed, Bet. El pectoral. El Hoshen, que es su nombre hebreo, expiaba por el pecado de juicio pervertido, dado que era usado sobre el corazón del Cohen. Juicio falso emana de pensamientos impropios del corazón. Después tenemos el delantal, el efod en hebreo. Expiaba por la transgresión de adoración de ídolos. El manto, el meil, expiaba por la lashon hara, hablada en público. Por la lashon hara, en secreto. La vincha, que era usado sobre la frente del Cohen Gadol, expiaba por chutzpah, descaro, el cual es descrito por el profeta como la frente de una isha soná. De acuerdo con otra opinión, expiaba por blasfemia. ¿Qué vemos acá entonces? Oiga, estas vestimentas van más allá de algo meramente lineal. De hecho, oiga lo que dice más adelante, hablando de estas vestiduras. Cuando el Cohen Gadol las usaba, los ángeles acusadores eran silenciados. Cuando el Cohen Gadol las usaba, los ángeles acusadores eran silenciados. Estas vestimentas son para el bienestar espiritual y para la elevación de las almas de los hijos de Israel. Y claro está que estas vestiduras trascienden lo natural, lo racional, lo lógico, escapa de la comprensión de nuestros sentidos físicos. Porque hablamos de vestimentas místicas. Demos un gran salto en nuestra parashá. Capítulo 29 y su versículo 29. En hebreo dice: Ubigde HaKodesh asher le Aarón y Yu lebanav
Aharab, Lemashcha, Vahem, Ulemale Bam et Yadam. Dice, y las vestiduras sagradas que son de Aarón serán para sus hijos después de él, para consagrarlos con ellas e investirlos o investirlos. La otra versión, y leo, dice, y las vestiduras sagradas o santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser unidos, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Este versículo, claro está que va más allá de lo que leemos. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él. Y vea lo que dice, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Es que al colocarse estas vestiduras, al vestirse estas vestiduras, se están colocando las energías espirituales, las chispas divinas que poseen esas vestiduras. Por lo tanto, el Cohen mismo es elevado. El Cohen mismo sube. Repitámoslo de nuevo. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Esto claro está que se refiere al sucesor del Cohen Gadol una vez éste muera. Su sucesor, por supuesto que tiene que ser siempre de sus hijos, de sus descendientes. Él hereda estas vestiduras. Y cuando se viste en ellas, no solo se pone ropa, no solo se coloca el traje, no solo se coloca las vestimentas, sino que está vistiéndose con la energía y las chispas divinas que éstas tienen. Y por lo tanto, y reitero, al Cohen Gadol lo elevan también. ¿Qué ocurre entonces cuando el sucesor de un Cohen Gadol, o sea, el Cohen Gadol de turno muere? Le sucede otro. ¿Qué sucede? Lo cierto es que por medio de las vestiduras, el nuevo Cohen lo energizan de tal manera estos vestidos que lo hacen que pueda conectar libremente con los mundos superiores. Porque sobre ellos, los vestidos, descansa o reposa la energía mística.
Esto es casi parecido, casi, no en la misma dimensión, proporción, pero casi parecido como cuando los varones, hijos de Israel, se colocan los tefilín o el talit, el manto de oración. Es casi parecido. Si el Cohen Gadol se vestía con este traje sagrado, se vestía con las energías o las chispas divinas que poseían o que estaban o descansaban en el traje. Casi parecido ocurre cuando los varones hijos de Israel se ponen los tefilín o el talit, el manto de oración. Los tefilín y el talit, estas prendas sagradas, no son adornos ni nada que se parezca. No son adornos religiosos. Y cada uno de los hijos de Israel, a la hora de colocarse tefilín o de colocarse un talit, debe tener la conciencia que a la hora de colocárselos con la braja, porque no se coloca uno estas prendas sagradas sin hacer la bendición previa, dado que estas cosas, talit, tefilín, son mitzvot del Eterno. No son inventos ni costumbres judías. Son mitzvot del Creador del mundo. Por lo tanto, cuando somos vestidos o nos envolvemos en ellos, algo ocurre en nosotros. Algo sucede espiritualmente hablando en nosotros. Así que cuando el que usa los tefilín hace las bendiciones y comienza, o cuando usamos el talit y hacemos la brajá en dirección del oriente y nos vestimos en ellos, insisto, algo ocurre con nosotros espiritualmente hablando. De hecho, es una área que ampliaremos en su momento. No obstante, veamos hoy una primicia. Nos dice el Zohar Hakadosh en el volumen 2. Y en la página 33. Y esto es muy importante que lo oigamos, de tal manera que los varones, al usar tefilín o el talit, entremos en conciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué ocurre cuando lo hacemos? Dice el Zohar en el volumen 2 y en la página 33. Cuando todos los días cada israelita cumple el precepto de las franjas, miren, franjas, bueno, en este caso también los tefilín. Cuando todos los días cada israelita cumple el precepto de las franjas en que se envuelve el talit, y el de las filacterias, o sea, los tefilín que se pone en su cabeza y en su brazo, todas estas cosas
tienen un profundo simbolismo. Tienen un profundo sentido místico. Pues Hashem se complace del hombre que se corona con los tefilim y se envuelve en las franjas. De ahí que todo aquel que no se envuelve en estas últimas, las franjas, ni se corona con las primeras, cada día para fortalecerse en la fe, aparece como si la fe no morara en él, y como si el temor de su amo hubiese partido de él. Y de este modo su plegaria no es como debiera de ser. Miren lo serio el asunto. De hecho, en este momento, cada varón de los hijos de Israel que está en esta transmisión y en cada transmisión de Shabbat, no solo debe de tener su kippah sobre su cabeza, sino que debe estar envuelto en su talit. Cuando todos los días cada israelita cumple el precepto de las franjas en que se envuelve, y el de las filacterias o los tefilín que pone en su cabeza y en su brazo, todas estas cosas tienen un profundo simbolismo. Pues Hashem se complace del hombre que se corona con las filacterias y se envuelve en las franjas. De ahí que todo aquel que no se envuelve en estas últimas, ni se corona con las primeras, cada día para fortalecerse en la fe, aparece como si la fe no morara en él, y como si el temor de su amo hubiese partido de él. Y de este modo su plegaria no es como debiera de ser. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Dije, en un nivel menor, por supuesto, al Kohen Gadol cuando se coloca sus vestimentas, que está colocándose las energías de estas vestimentas, las chispas divinas de estas vestimentas. Similarmente es cuando los hijos de Israel nos colocamos tefilín y nos colocamos el talit. No son adornos solamente, o no son adornos necesariamente. Son mitzvot, son ordenanzas del Creador del mundo. En hacerlo, nos beneficiamos con la energía de los cielos. En no hacerlo, nos despotenciamos de lo que los cielos tienen para nosotros. Así que en cada Shabbat, en Shabbat por supuesto que no se usan tefilín, ni en las fiestas sagradas, pero en Shabbat, hoy que estamos en línea, mis amados talmidim, todo varón en casa no solo debe de tener su kippah sobre su cabeza, sino que debe estar envuelto en su talit. Y por supuesto todas las veces que hace plegarias. Un área que, como ya dije, ampliaremos en su momento de lleno. Hoy por hoy hemos visto solamente una primicia. Así que nos dice el capítulo, ya casi cerramos, el capítulo 29 y versículo 29. Vamos a ver las imágenes después de leer este versículo, solo las prendas. Dice 29.
Esto es, corrijo, y las vestiduras sagradas o santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Veamos la imagen. Solo de las 8 prendas. Estas deben de pasar de Cohen a Cohen. Muere el Cohen de turno, el siguiente debe de heredarlas y vestirse con ellas para hacer su abodá ante el Creador del mundo. Veamos las 8 prendas nuevamente. Bien. Cuando murió Aarón el Cohen Gadol, ¿quién lo relevó como sumo sacerdote? ¿Quién heredó su cargo, su posición espiritual? Fue su hijo Eleazar, puesto que Nadab y Abihu habían muerto. Por lo tanto, en la línea de sucesión continuaba el Azar. Dice la Torá más adelante. Quiero que veamos ese relevo de vestimentas. Relevo del cargo y el relevo de las vestimentas. Dice en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 20, versículo 22. Y partiendo de Kadesh, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Y el Eterno habló a Moshe y Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, morirá, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Versículo 27, y Moshe hizo como el Eterno le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras, de las 8 prendas que acabamos de ver en las imágenes, y se la vistió a Eleazar, su hijo. ¿Por qué? Es lo que estamos viendo en la parashá, en el capítulo 29, versículo 29. Y Moshe hizo como el Eterno le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se la vistió a Eleazar, su hijo. Y murió, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moshe y Eleazar descendieron del monte. Bien, vamos cerrando esta sesión. Solo leamos de corrido los últimos versículos del 29 al 37, para dejar contexto para la siguiente sesión. Dice, Parashat Tetzaveh, Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados.
Por 7 días la vestirá el que de sus hijos tome su lugar como Cohen, cuando venga al Mishkan de reunión o el Ohel Moed para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en su lugar santo o en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del Ohel Moed, la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas en las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son sagradas, son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa sagrada, es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado y para las expiaciones. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Y nos quedamos en el 37. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá Tetzaveh, la parashá número 20. Bezrat Hashem. Con la ayuda del Eterno vamos a continuar con la parte final de esta misma a las 17 horas, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Veremos la última parte de la parashá Tetzaveh y como siempre cerraremos este día sagrado con la ceremonia de la Havdalah. Así que en su momento, después que cerremos esta transmisión, disfrute usted con su familia de su tercera comida en honor del Shabbat. La tercera y rica y suculenta comida en honor del Shabbat, recordándoles lo que nos dicen nuestros libros de Kabbalah con respecto a la tercera comida en honor del Shabbat. Dice, la tercera comida que tiene lugar el sábado en la tarde, según los cabalistas, la tercera comida de Shabbat es un momento de sanación poderoso y profundo, especialmente para atraer el poder que fortalece el sistema inmunológico del cuerpo y del mundo. La energía de la tercera comida también está relacionada con la redención final de la humanidad, un tiempo en el cual el dominio de la mente sobre la materia se convertirá en la nueva realidad. Así que será hasta las 17 horas, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Haberai, Shabbat, Shalom para cada uno de ustedes. Y Beteyahom. Buen provecho. Shalom.